Vale, se me escucha bien, ¿no? Lo primero, sí que voy a coger el guante del principio de las gafas, que comentaba Elena, que han intentado hacer unas jornadas donde realmente la psicología aplicada en los diferentes contextos realmente estuviera representada. Yo particularmente, especialmente en redes, quienes me seguís en redes sabéis que soy un poco pesado con el tema, pero sí que es verdad que muchas veces escucho eso de la unión de la psicología, la unión de los psicólogos, y la verdad que esto es el ejemplo al que me refería. Entonces, en ese sentido, dar las gracias a Libertia por organizar todo esto. Me ha tocado primero, por suerte o por desgracia, después de Froxan. Intentaré hacerlo lo mejor que pueda. Sí que es verdad que quizás sea la charla más rara de todas, o más curiosa, porque como esto es un intento de aproximación funcional, necesito explicaros dónde estamos, de dónde venimos y qué es lo que propongo y por qué lo propongo de esta manera. Entonces, tranquilamente esto se podría titular: voy a intentar enseñaros cómo se comporta un psicópata y a comportaros como tal. Vamos a llamarlo intento de aproximación funcional, que queda mejor. No. Bueno, un poco por seguir un poco de recorrido, vamos a hacer brevemente un poco de historia del concepto, los problemas que yo le veo al concepto actual, a la definición actual. Voy a proponer una definición y terminaremos con un pequeño ejemplo aplicado basado en hechos reales. Un poco brevemente dividimos en 4 fases históricas desde Philippe Pinel en 1800. Las conceptualizaciones o las maneras de entender de la psicopatía. En una primera etapa hablamos de la moral, de una moral desviada. Pinel le llamaba la atención a una serie de personas que estaban ancladas a la realidad, no eran psicóticos, pero aún así hacían cosas moralmente deleznables. Pero bueno, quedó ahí, ¿no? Quedó como, bueno, bien. Llegamos a Koch, una época biologicista marcada por la psicología, especialmente de Alemania, la psiquiatría específicamente. Viene la APA, se complica todo, no se podía saber. Vienen todos los problemas de definición, todos los problemas terminológicos. Y ahora actualmente estamos en una especie de fase neuropsicológica que une a las 2 anteriores, donde básicamente lo que buscamos es que la psicopatía está determinada por un problema en el cerebro, físico, fisiológico, que llevan 20 años buscando y que no han encontrado. Básicamente hay 2 conceptualizaciones, realmente hay una. Realmente la única conceptualización que hay es la primera, el modelo de los 4 factores. Básicamente lo que dicen, eso es el instrumento para evaluar la psicopatía. Se hace una entrevista con la persona y se le da una puntuación de 0 a 40. A partir de 30 eres un psicópata, si llegas a 29, pues psicópata, pero no tanto. Realmente es un instrumento, pero eso es propiamente la psicopatía. La psicopatía son 20 rasgos. ¿Cuál es el problema? Pues que, evidentemente, si cogemos a alguien que no esté delinquiendo, no va a sumar 30. Es imposible prácticamente imposible sumar 30 puntos. En 2009, Patrick elabora su propia teoría. Básicamente son los mismos factores menos el antisocial. Le quita el componente delictivo. Y por eso lo quería destacar para diferenciar la psicopatía criminal de la psicopatía integrada, que es básicamente el que delinque del que no. Pero bueno, en esencia solo hay una conceptualización. Por tanto, ¿tenemos consensos? Sí, tenemos 2 consensos, 3 si me apuráis. El primero es que el problema es afectivo, es emocional, es donde se pone foco. El segundo es que tenemos más o menos claro que la psicopatía existe y que es diferente de otras cosas como el antisocial, el narcisista, el sádico, el sociópata. Y el tercero es que no hay más consensos. Entonces, está bien, podría ser peor. Hemos estado peor. ¿Por qué es deficiente? Pues principalmente hay 4 principales motivos. El primero es teórico. No hay una definición clara. ¿Qué es? ¿Es un rasgo? ¿Es una conducta? ¿Es un perfil? ¿Es un trastorno? ¿Qué es? El segundo es de conceptualización.
cómo entendemos esto, desde dónde lo estamos entendiendo. Hay problemas de evidencias de validez, digo evidencias de validez porque si digo validez así que los metodólogos me acribillan un poco. Hay problemas porque solo tenemos clara la validez en contexto penitenciario, pero fuera el instrumento parece fallar. Hay problemas de fiabilidad. Esto me hace muchísima gracia porque en 2013 Robert Hart publica un artículo en el que dice que tienen muy claro que hay mucha fiabilidad interjueces cuando las puntuaciones en psicopatía son altas, pero que cuando son medias, pues que no hay tanto acuerdo. Dice, ya, sí, que diferencias de blanco y el negro está muy bien, pero yo quiero que me señales de gris. Eso es lo realmente importante. Y finalmente hay un problema en la intervención, y es muy curiosa porque la intervención en prisiones, porque en prisiones se hace sobre la conducta antisocial, se hace sobre la delincuencia. Pero es que hemos dicho que hay un consenso en que el problema es de factor emocional, el problema es la falta de empatía. ¿Por qué hace las intervenciones ahí si el problema es otro? Entonces, básicamente, tenemos tres opciones. Eliminamos la categoría, porque no nos aporta nada, la revisamos y le damos una vuelta de tuerca, o la metemos dentro de otra categoría, que es lo que ha hecho la APA, incluyendo la psicopatía dentro del trastorno antisocial. O podemos seguir publicando artículos para ver si hay algo en el cerebro y poder seguir publicando. No vaya a ser que no podamos investigar. La psicopatía desde el análisis de conducta o lo que yo entiendo que se puede hacer por eso. La opción evidentemente es revisarla, no tiene sentido eliminarla porque hemos dicho que hay consensos en que la psicopatía es algo diferente de otros perfiles similares y tampoco creo que tiene mucho sentido seguir con la dinámica de la APA y del DSM. Entonces la opción es revisarla. ¿Cómo? Tal como yo lo veo tenemos tres opciones. O entendemos la psicopatía como un rasgo de la personalidad, como lo puede ser la impulsividad, en ese sentido, lo podemos entender como un trastorno de la personalidad donde hay un factor central que sería el afectivo y otros periféricos. Luego esto tiene problemas. O lo podemos entender como un conjunto indeterminado de rasgos, pues como la esquizofrenia, que sí que tenemos más o menos claro que los más frecuentes o más típicos o más conocidos socialmente son los delirios, las alucinaciones, pero en realidad es un conjunto bastante grande de conductas. Mi opción es quedarnos con que es como un rasgo de la personalidad, me parece lo más sencillo, me parece lo más parsimonioso y voy a intentar explicar cómo se podría hacer. Lo que yo os propongo es esto. Propongo que la psicopatía sea un patrón conductual, decimos que es un rasgo de personalidad, un patrón conductual en que las respuestas emocionales ajenas no influyen sobre el comportamiento propio. Es decir, mi comportamiento no se ve afectado ni positiva ni negativamente por cómo tú te sientas, sino que se mantiene o se castiga o se refuerza por otros tipos de consecuentes. Creo que esta definición tiene varias ventajas. La primera es que evidentemente nos salimos del modelo biomédico, lo cual creo que es algo básico si lo que vamos a hacer es revisar el concepto desde la psicología. Le damos una visión contextual. A la vez estamos respetando los consensos que hay en la literatura, que no es que la investigación científica esté toda mal y haya que quemarla toda. Seguimos poniendo el foco en lo afectivo, porque estamos hablando de emociones, y seguimos poniendo el foco en que la psicopatía realmente es algo diferente de otros perfiles, como el antisocial o el sádico. Aceptamos la diversidad y la complejidad del término. Se habla mucho de que la psicopatía es algo dimensional. Con esta definición sigue siendo algo dimensional, sigue siendo algo que se da en diferentes contextos y que se da en diferentes grados. Y finalmente permite una explicación social, algo que me parece fundamental para seguir toda la línea teórica del análisis de conducta. El ejemplo aplicado que os voy a poner ahora, si no me habéis seguido hasta aquí, pues tenemos un problema ahora con el ejemplo, pero espero que sí. Está basado en hechos reales, es un caso que nos pusieron en el máster. Evidentemente he cambiado cualquier tipo de nombre, edad o manera que se pueda identificar. Permitid que os presente... Os presento a Juan Carlos, 84 años. Le diagnosticaron demencia hace 5 años, vive solo y recibe visita de su hijo y de su nuera una vez por semana. El tipo de demencia que tiene, cómo se ha ido desarrollando, no le impide, sin embargo, vivir solo. Es decir, las tareas de la actividad diaria las puede realizar sin mayor dificultad, sin mayor problema.
Desde hace 2 años ha venido comprando diferentes productos a un comercial que lo visita de manera periódica y ha llegado a tener que pedir préstamos para poder pagar, ascendiendo el gasto a 9.000 euros. No me digáis que no tiene encanto superficial. O sea, Pedro Sánchez es el comercial. Lleva 4 años trabajando como tal, estuvo 3 años en paro y realmente cuando entró a trabajar en la empresa realmente estuvo a punto de volver al paro, pero de un día para otro empezó a vender, empezó a ganar confianza, empezó a ganarse respeto, empezó a ganar puntos en la empresa con sus compañeros, con sus jefes, empezó a ascender, ¿no? Es uno de los mejores trabajadores que tiene ahora mismo la empresa. ¿Qué ha pasado entre ambos? Pues en la primera visita Pedro estaba un poco desesperado, tenía que empezar a vender ya porque lo iban a echar. Entonces consiguió venderle al pobre señor un juego de sartenes. Es importante saber cocinar bien, es importante tener también el material. En una segunda visita, posteriormente, un par de meses más tarde, Pedro consiguió vender a Juan una colección de libros de la historia de España. Y esto es importante porque pese a la incomodidad que el señor presentaba, la principal reticencia que tenía, aún así, insistiendo un poco, lograba vender. Y desde entonces, una vez cada 2 meses, Juan Carlos compra algo de Pedro. Y aquí se juntan 2 cosas. Una, vergüenza de Juan de decir, estoy comprando productos que yo sé que no necesito, pero es que me convencen. Y luego la incapacidad, la falta de habilidades sociales o la pérdida de ciertas habilidades sociales de decir que no. Esa vergüenza también se suma a que no se lo cuenta a su hijo. Recuerda que periódicamente, cada semana, su hijo y su nuera lo visitan. Sin embargo, no cuenta nada. Al final, pues 9.000 euros es mucho dinero y empieza todo el periplo judicial. Y es cuando nos llega el caso en psicología forense. ¿Qué es importante de lo que he explicado? Pues en primer lugar que Pedro reconoce la angustia, reconoce la incomodidad de Juan, pero sigue adelante con esas visitas, lo cual se podría entender en un principio, porque si yo vendía no me echan de la empresa, lo cual, bien, estoy evitando eso. Pero cuando ya tengo un nombre, cuando ya gano confianza, cuando ya estoy vendiendo a otras personas, la conducta se mantenía. ¿Por qué? Quizás esa es la pregunta que nos hacemos, ¿no? ¿Por qué se mantiene esa conducta cuando ya no la necesitas? Bueno, realmente hay beneficios en su contexto empresarial, vamos a decirlo. Hay un reconocimiento, hay ascensos, hay pluses en el salario, porque los comerciales trabajan por objetivos. Entonces, hay toda una serie de cosas que parece que las emociones de Juan no terminan de afectar, no terminan de influir. Lo que se espera es que, oye, pues la primera visita, pues mira, te lo compro, pero a partir de ahí eso ya es hacer sangre. ¿Por qué digo que es una conducta psicopática? Pues porque aquí lo que hay es un evidente malestar de Juan. Se nota la incomodidad. Todos, lo esperable es que la mayoría de nosotros podamos percibir esa incomodidad cuando estamos hablando con alguien, y si percibimos esa incomodidad, nosotros nos retiramos porque entendemos que somos aversivos. Sin embargo, Pedro ignora la reactividad emocional, tanto verbal como no verbal, y prima su interés, porque mi interés es vender. El tema está que la conducta se mantiene por los beneficios que esta conducta, yo te voy a vender y te voy a vender periódicamente, los beneficios que le reporta él individualmente, personalmente en la empresa. Por tanto, la conducta de vender, de forzar, de insistir, de persuadir, no se ve afectada por las emociones de Juan. Y aquí es importante hacer el diferencial con el sadismo, ¿vale? Y esto lo voy a remarcar porque en el sadismo el sufrimiento ajeno, el malestar ajeno que yo provoco, me refuerza. Y yo lo que busco, y mi objetivo final, la función que cumple mi conducta, es que tú sufras. Pero aquí no estamos en ese caso. A Pedro le da igual si Juan sufre o no sufre. Lo que le interesa es vender. Ese es el objetivo y esa es la función que cumple. Entonces, pese a que a mucha gente en España le gustaría que la respuesta a eso fuera que sí, la definición que decíamos, eso de un patrón conductual,
implica un tiempo y un lugar. Implica unas variables contextuales específicas. Pedro sería psicópata en la misma persona que una persona impulsiva es impulsiva. Decimos que una persona es impulsiva cuando esa conducta impulsiva se repite de manera periódica en diferentes contextos. Exactamente lo mismo, es lo mismo, solo que vamos a cambiar impulsivo por psicópata. Cuando esa conducta se dé en diferentes contextos, diferentes momentos, diferentes personas, diferentes lugares, entonces es cuando realmente podríamos hablar de esa psicopatía o de esa conducta más psicopática. Medio conclusión general, medio conclusión específica. El tema de la psicopatía desde esta perspectiva nos ha tocado mucho y quizás como consejo desde mi humildad como señor que divulga y escribe en Twitter, es reiterar y repetir que no pasa nada por cuestionar todo. Da igual lo básico que os parezca, da igual lo básico que os parezca que 2 más 2 son 4. Si no entendéis que 2 más 2 son 4 o hay algo que os chirría, cuestionadlo, preguntad, id detrás, no pasa nada. Hay que construir desde la base y es necesario construir desde una base sólida. Porque si no construimos desde una base sólida, lo que tenemos es una investigación paupérrima. Lo que tenemos es una aplicación paupérrima, porque lo fundamental, considero, es partir desde una premisa sólida. Y hasta aquí la presentación. Si hay alguna pregunta, por favor que sea sencillita de responder. Y no pido más.